Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el diplomado de discipulado estudiando el libro número 4, las últimas lecciones del libro número 4. Vamos a pedirle al hermano Emmanuel que tenga la oración para iniciación. Amén, hermano pastor. Bueno, Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, papá, te ponemos estas clases en tus manos, mi Dios, que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda palabra de verdad para que nosotros, cada uno, podamos seguir creciendo en conformidad a tu Amén. reino y podamos seguir haciendo tu voluntad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por el pastor Isaac que tiene de su tiempo, pues, para como dice tu palabra, que de gracia de recibirte, dar de gracia. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias por esta noche y que sea de refrigerio para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. En la lección número 7 del libro Prepárese para discipular, es el séptimo principio, es comprométase a realizar una obra completa. Comprométase a realizar una obra completa y está basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. ¿Alguno de ustedes puede ayudarnos a leer ese texto? Primera de Tesalonicenses 5:23. Bueno, hay dos textos. Está Realmente el texto base es Primera de Tesalonicenses 3:10. Entonces vamos a leer primero Primera de Tesalonicenses 3:10 y luego Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ok, entonces el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los tesalonicenses le dice, yo quiero regresar, quiero volver a verlos para completar lo que falte a vuestra fe. Nosotros sabemos por el texto y por el registro bíblico que el apóstol Pablo no tuvo el suficiente tiempo que él quería estar en Tesalónica. Algunos dicen que tuvo 2 semanas. Yo soy de la parto de la idea que debe ser 3 o 4 meses que él estuvo allí en Tesalónica, porque la evidencia interna nos dice que estando en Tesalónica él recibió 2 veces los donativos o las ofrendas que la iglesia de Filipos le enviaba. Y eso no podría ser posible si solamente estaba 1 o 2 semanas en Tesalónica. Entonces, pero en Tesalónica nosotros sabemos que el pueblo se alborotó y la gente entonces hicieron un plan para matar a Pablo y él tuvo que huir de Tesalónica. Entonces él salió de Tesalónica no satisfecho o no conforme con todo lo que había hecho, sino que tuvo que apresurar su salida por causa de la persecución. Entonces de ahí él pasó a Berea y en Berea, cuando él estaba allí, él hizo plan para regresar a Tesalónica. Pero entonces la misma gente, los alborotadores de Tesalónica, fueron a Berea y también alborotaron la ciudad. Entonces él tuvo que salir también de Berea. Y de ahí fue a Atenas, que recuerden que es muy importante que entiendan que la Grecia de aquel tiempo estaba formada por la provincia de Macedonia, que tenía como ciudades Filipo y Tesalónica principales, y la provincia de Acaya, que tenía como ciudades principales Atenas y Corinto. Entonces, él de Berea pasó a Atenas, es decir, seguía en la misma Grecia, en la provincia de Acaya, y él estando allí en Atenas, entonces él también hizo planes para regresar a Tesalónica.
pero no pudo hacerlo y él decidió quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo por la continua o constante preocupación que tenía por los hermanos de Tesalónica. Entonces él envió a Timoteo, se quedó solo en Atenas, después pasó a Corinto y cuando estaba en Corinto, entonces Pablo, entonces Timoteo, cuando estaba en Corinto, entonces Timoteo fue y regresó de Tesalónica, le dio las buenas noticias de lo que había sucedido en Tesalónica, cómo estaban los hermanos, y desde allí de Corinto, entonces Pablo le escribió la carta de Tesalonicenses. Por eso es que Pablo le dijo a los tesalonicenses, en dos ocasiones he tratado de regresar para estar con ustedes, pero Satanás nos estorbó. Y esas dos ocasiones fue estando en Berea y estando en Atenas. Sin embargo, Pablo no dejó que la obra del diablo se impusiera, sino que él envió a Timoteo para atenderles. Y luego del regreso de Timoteo, entonces le escribió la carta para seguir la obra o el trabajo que estaba haciendo con ellos. Y ahí en la carta entonces le dice, yo quiero regresar para completar lo que falte a vuestra fe. Y eso lo registra el libro de Hechos capítulo 20 cuando él pudo regresar a Tesalónica, cuando él pudo regresar con los hermanos, completar lo que le faltaba a su fe, estar 3 meses allí, y de allí él salió a Mileto, allá donde se despidió de los ancianos de Éfeso, y de allí mismo hubo algunos tesalonicenses ya discípulos formados que le acompañaron en esos últimos viajes que él realizó. Entonces Pablo era un hombre que él le gustaba hacer el trabajo completo o hacer la obra completa. Pablo no era una persona de estar un ratico aquí, un ratico allá, un poquito de tiempo aquí y dejar todas las cosas inconclusas o al menos hacerlo lo esencial. Él, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, tenemos el ejemplo de Corinto, que él duró 1 año y 6 meses allí, 1 año y medio en Corinto, y tenemos el ejemplo también de Éfeso, donde él dedicó 3 años completos para estar allí. Entonces, los lugares que él duró poco tiempo, no fue por causa de él, sino por causa de las persecuciones, pero realmente Pablo era un hombre de hacer el trabajo completo, de hacer la obra completa. Y eso es un principio importante del discipulador, que nosotros hagamos una obra completa, que eso es muy bonito cuando usted puede evangelizar, o sea, empezar hasta desde la evangelización. No importa que se comience después de esto, pero es muy bonito cuando uno puede comenzar con la evangelización. Usted evangelizó a una persona, luego usted lo ayudó a definir su identidad en Cristo, lo ayudó a formar su carácter cristocéntrico, lo ayudó a entender su llamado de Dios, lo preparó para discipular a otros, lo mentoreó mientras discipulaba a otros. Y entonces que usted pueda ver personas donde usted hizo esa obra completa. Y en realidad lo que nosotros estamos haciendo con este diplomado y lo que estamos haciendo con el proceso de discipulado que estamos llevando en el país es tratar de hacer una obra completa. Nosotros sabemos que eso no es todo, pero es por lo menos una formación básica en el discipulado que incluye la consolidación de los creyentes y la multiplicación de los discípulos. O que la persona llega de ser un creyente, un discípulo, un discipulador, un mentor, y entonces puede hacer eso. Yo hice un ejemplo gráfico, visible en el congreso que hicimos el año pasado en septiembre aquí en Barquisimeto. El último día yo llamé a unos 20.
unos 20 discípulos que estaban en el Congreso. Algunos de ellos ya son pastores, pero que yo tuve la oportunidad de evangelizarlos, de discipularlos, consolidarlos en la fe como nuevos creyentes, prepararlos para ser discipuladores, y ya ahora son mentores, ahora son pastores de los mentores, de los discipuladores. Bueno, yo creo que el que estuvo, no está presente aquí, Josué Cornielis, que él estuvo en el Congreso de Discipulación en Barquisimeto, junto al pastor Itan Pulgar y algunos otros que estuvieron allá del estado Bolívar. Pero esa es la idea de hacer una obra completa. Y el propósito aquí es que si usted va a asumir la responsabilidad de discipular a alguien, primero que usted trabaje la fase de consolidación, que la fase de consolidación es usando mi identidad en Cristo y formando un carácter cristocéntrico. Luego que usted pase a la fase de multiplicación, que lo prepare para ser un discipulador, usando, entendiendo el llamado de Dios, prepárese para discipular, y el último libro que se llama Discipulación. Lo que nosotros estamos haciendo es eso, por eso hemos querido estudiar los 5 libros lección por lección, para que usted pueda hacerlo con sus discipuladores, porque es muy diferente hacer una conferencia donde uno hace un estudio así, panorámico del contenido de los libros, de lo que se hace, que hacer lo que hemos estado haciendo aquí, que quizás casi durante unas 15 semanas hemos estado dedicados 3 horas cada jueves para entender lección por lección, y de esa manera entonces nosotros poder estar preparados para hacer un trabajo completo, de llevar el creyente a ser un discípulo, y del discípulo ser un discipulador, y del discipulador ser un mentor. Entonces, eso es lo que se entiende por un trabajo completo. Aunque nosotros sabemos y hemos entendido que el discipulado nunca termina, que seguimos y todo eso, pero este es un proceso básico de discipulado que es muy importante que nosotros entendamos, hacerlo completo. Ahora, aparte de el texto que hemos tenido, donde Pablo dice quisiera hacer una obra completa en ustedes, está el Primera de Tesalonicenses 5:23, que me gustaría que lo leyeran. ¿Alguien? Y el mismo Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es solamente un ejemplo que el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros nos ha llamado, es un Dios de obra completa. Es un Dios que no deja las cosas a la mitad, a media, que no abandona a mitad de camino, sino que él dice, el Dios de paz os santificará por completo. Y como el apóstol Pablo dijo a los filipenses, el que comenzó en ustedes la buena obra, la completará o la perfeccionará en Cristo Jesús. Entonces, nuestro Dios es un Dios de obra completa. Nosotros como discipuladores tenemos que ser personas de obra completa, no que dejemos las cosas a media, a la mitad, y que la gente siga diciendo, bueno, a mí me discipularon, yo llegué hasta el segundo libro o a la segunda lección del primer libro y todo eso, y yo no tuve un proceso de discipulado completo. Además de eso, cuando hablamos de completo, es la propuesta que nosotros estamos presentando, porque nosotros sabemos que mucha gente usa el discipulado aquí y en otros países como las lecciones principales para las lecciones principales para llevar las personas al bautismo. Y después de eso ya se deja el discipulado. Después de eso, la gente dice, no, el discípulo vaya a la escuela dominical, el discipulado en la escuela dominical, en la predicación y todo. Entonces todo es discipulado. Pero realmente no hay un proceso así establecido. Y esta es una propuesta que nosotros tenemos. Estamos presentando un proceso básico para el discipulado que va más allá
de solamente preparar la gente para el bautismo. Es decir, nosotros hemos enseñado que el discipulado es un proceso de transformación gloriosa y esa transformación incluye 5 procesos: definir la identidad, formar el carácter, desarrollar la convicción, entender y desarrollar la convicción del llamado, tener una visión y capacitación para ser discipuladores y tener y aplicar el proceso de discipulado en nuestra iglesia local hasta el punto de que nosotros podamos ser mentores o discipuladores de los discipuladores. Entonces, es un proceso completo el que tenemos que tener un panorama completo de lo que es el discipulado, y cuando nosotros pensemos y asumamos la responsabilidad de un discípulo, entonces pensemos en hacer un trabajo completo. O sea, vamos a asumir la responsabilidad de alguien, pero vamos a consolidarlo en la fe y a prepararlo para que él sea un discipulador, y aún pensar en que él pueda ser un discipulador de un discipulador, o en otras palabras, un mentor del discipulador. Ahora, hay 4 textos bíblicos que nosotros podemos usar como respaldo a esta propuesta de hacer una obra completa, o a este principio de hacer una obra completa. Están en las diapositivas que les envié, y yo voy a compartir la pantalla para que las veamos y veamos cuáles son esos textos bíblicos. Ya vamos a verla entonces. Am, Ahí pueden ver la pantalla. El primer texto bíblico es el de Hebreos 11 a 23, Hebreos 11 del 25. Este es la síntesis de la obra de la vida de Moisés. Hebreos capítulo 11, 24 al 26. Eh, Hebreos 11, 24 al 26, ahí donde dice, am, por la fe Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces ahí nosotros vemos la identidad de Moisés, o la identidad de Dios, o la identidad en Cristo en la vida de Moisés, como él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, hijo de, como decir, hijo del mundo, para ser hijo de Dios. Aunque los hijos de Dios, los hebreos en ese caso, eran esclavos, y él había sido adoptado como hijo de la hija de Faraón. Entonces, como hijo de la hija de Faraón, era príncipe; como hijo de los hebreos o hijo de Dios, entonces era esclavo. Pero él entonces definió su identidad como hijo de Dios. Entonces, ese es un ejemplo en el caso de Moisés. Entonces necesitamos ayudar a desarrollar la identidad en Cristo, ¿ok? La otra parte es ayuda a desarrollar el carácter. En el versículo siguiente de Hebreos dice, prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Tuvo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces ahí usted ve la convicción de valores de Moisés, o usted ve la formación del carácter, como él prefirió ser maltratado con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, como él tuvo por mayor riqueza sufrir haciendo la voluntad de Dios, o obedeciendo a la voluntad de Dios, que todos los tesoros de los egipcios. Entonces, eso es una persona de carácter, ¿verdad? Y Moisés entonces tenía un carácter cristocéntrico, y ayude a la persona a asumir compromisos, ¿verdad? Es en la parte de cuando dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, él dejó Egipto, y él sabía que él tenía, que su vida tenía un destino, un llamado,
no lo descubrió sino 40 años después ahí en el desierto cuando Dios se le apareció en la zarza. Pero entonces la síntesis de la vida de Moisés nos muestra lo importante de trabajar la identidad, el carácter y el compromiso o el llamado en la vida de las personas. Entonces, esa es una cita bíblica que nos puede ayudar. La otra es Primera de Pedro 5:10. Yo quisiera que alguien nos leyera Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok, entonces ahí nosotros vemos el proceso de madurez espiritual. ¿Ok? Y el proceso de madurez espiritual lo vemos invirtiendo las palabras que están allí. Porque ahí dice perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, si invertimos el orden, nosotros entendemos que perfección es madurez espiritual. Entonces, invertimos el orden y entendemos que la primera etapa en la madurez espiritual, entonces, es la estabilidad. La segunda etapa en la madurez espiritual es la fortaleza de carácter. Y la tercera etapa en la madurez espiritual es la firmeza de propósito. Entonces, hacer una obra completa es trabajar esas etapas en la vida del discípulo, trabajar la estabilidad espiritual. ¿Qué nos da la estabilidad espiritual? La estabilidad espiritual nos da cuando nosotros aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios y su palabra, y no en nuestros sentimientos, no en nuestras emociones. Y la estabilidad espiritual nos da nuestra identidad en Cristo Jesús. La fortaleza de carácter. ¿Qué nos da la fortaleza de carácter? Los valores espirituales, tener un carácter cristocéntrico. Entonces, si trabajamos el carácter, la vida cristiana, el andar en Cristo, el caminar con Dios, como se hace usando el libro formando un carácter cristocéntrico, entonces eso nos va a permitir trabajar la etapa de la fortaleza de carácter. Vamos a tener hombres y mujeres con un carácter cristocéntrico, con un carácter fuerte, con un carácter desarrollado en el sentido de que saben qué es lo más importante en la vida y que sus vidas son transformadas por el Señor. Y la tercera etapa es la firmeza de propósito. Entender el llamado de Dios. Cuando trabajamos el libro, entendiendo el llamado de Dios, prepárese para discipular. Entonces eso nos va a ayudar a tener un propósito bien definido para que el Señor nos llamó, para que el Señor nos tiene como parte de la iglesia. Y no solamente eso, sino que cuando tenemos un propósito, cuando entendemos el llamado de Dios para nuestra vida, entonces toda nuestra vida gira en torno a ese llamado de Dios. Entonces ahí es donde tenemos firmeza de propósito. Entonces, estas son tres etapas en la vida espiritual: la estabilidad espiritual, la fortaleza de carácter y la firmeza de propósito. Cuando hacemos una obra completa, cuando trabajamos la identidad, nos va a dar estabilidad espiritual. Cuando trabajamos el carácter, en los valores, nos va a dar fortaleza de carácter, y cuando trabajamos el llamado y la visión discipular, nos va a dar firmeza de propósito. Hay otro texto bíblico que es Efesios capítulo 4, muy conocido por nosotros. Efesios capítulo 4, este, Efesios 4, 11 y 12. ¿Alguien puede leernos 11 al 13? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces fíjese cómo dice ahí perfeccionar a los santos. Entonces ahí nosotros vemos, bueno, si usted ve las etapas de la perfección que nos presenta Primera de Pedro 5:10, entonces la estabilidad, el carácter y la firmeza de propósito. Entonces, no es, la visión del discipulado, según Efesio, es perfeccionar a los santos en dos aspectos, en el sentido de su vida, de su carácter y también el sentido de su ministerio. Por eso la otra palabra que dice es la obra del ministerio. Y cuando, por ejemplo, si usted usa mi identidad y formando un carácter cristocéntrico, está apuntando a esa parte de perfeccionar a los santos. Si usted usa entendiendo el llamado de Dios y prepárese para discipular, está trabajando esa parte de la obra del ministerio, preparándolo para la obra del ministerio. La edificación del cuerpo de Cristo, entonces, es realmente entender que todos somos siervos del Señor, somos parte de la obra y el discipulado entonces nos ayuda en la edificación del cuerpo de Cristo. Y un último texto es en la tentación de Jesús. Eso está en Mateo 4. No lo vamos a leer, pero ahí nosotros vemos que en la tentación Cristo afirmó su identidad. Nosotros pensamos, ¿cuál es ah, cómo tentó el diablo a Jesús? Entonces siempre pensamos que la tentación la basó en la necesidad. Pero más allá de la necesidad, lo primero que él atacó no fue la necesidad, lo primero que él atacó fue la identidad. Por eso está la frase, si eres el Hijo de Dios, si es que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, él trató de sembrar la duda en Jesús de que era el Hijo de Dios o manipularlo por el hecho de ser el Hijo de Dios. Entonces le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y todas las tentaciones entonces era, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Si él lograba hacer dudar a Cristo de su identidad, tenía la victoria ganada. Pero Cristo no dudó de su identidad. Entonces nosotros también vamos a ser tentados como fue tentado Jesús. Y tenemos que afirmar nuestra identidad en Cristo. Si tenemos una identidad bien definida, entonces nosotros no vamos a sucumbir o no vamos a ceder a las tentaciones del diablo. También Cristo afirmó sus valores. Entonces, en la tentación, ustedes recuerdan que Él lo llevó le mostró la gloria del mundo, el mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, Él atacó los valores, pero Cristo tenía bien definido, bien formados sus valores, y de ahí entonces la respuesta de Él escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces nosotros también vamos a ser atacados en relación a nuestros valores. El diablo, el mundo puede ofrecernos muchas cosas, puede ofrecernos el placer, puede ofrecernos cualquier tipo de cosa, puede ofrecernos la riqueza, puede ofrecernos posiciones, puede ofrecernos fama, puede ofrecernos todo eso, pero si estamos definidos, si tenemos un carácter cristocéntrico, entonces podemos afirmar nuestros valores y no dejarnos desviar, arrastrar por las tentaciones del diablo. Igual, entonces Cristo afirmó su ministerio. El diablo también atacó su misión, atacó su llamado, atacó su ministerio, porque cuando le dijo, lánzate de este monte bien alto para que se cumpla lo que el Salmo 91 dice, que tu pie no tropezará en piedra, entonces le estaba diciendo, usa tu poder para hacer obras sensacionales y puedes tener todos los seguidores del mundo, puedes tener el mundo bajo tus pies así. Pero entonces estaba tratando de desviarle del camino de la cruz. Cristo hizo muchos milagros, hizo muchas señales, pero su ministerio era entregar su vida en la cruz por nosotros para la salvación del mundo. La salvación no se iba a dar
por todos los milagros que Jesús hiciera. La salvación se dio por entregar su vida en la cruz, por ser obediente hasta la muerte, por humillarse hasta la muerte, por entregar su vida en la cruz por nosotros. Entonces él afirmó su ministerio, su llamado, tenía una convicción de su llamado. Nosotros también vamos a ser tentados para distraernos, desviarnos de nuestros llamados, para hacer otras cosas en la vida que no es para lo que Dios nos ha llamado. Pero si nosotros entonces trabajamos la identidad, el carácter, los valores, el llamamiento, entonces así podremos resistir a el diablo, las tentaciones y podemos ser creyentes o discípulos victoriosos. Entonces, esas cuatro bases bíblicas también apoyan el hecho de que hay que hacer un trabajo completo. El discipulado tiene que ser mucho más allá de enseñar lecciones para el bautismo. Entonces, si nosotros hacemos una obra completa, nosotros vamos a prevenir y resolver los tres grandes problemas que enfrenta la iglesia de hoy, que es la crisis de identidad, la crisis de valores y la crisis de compromiso. Nosotros sabemos que hay una crisis de identidad en el mundo, pero no solamente en el mundo, hay crisis de identidad también en la iglesia del Señor y nosotros tenemos que trabajar la identidad. Si no trabajamos nuestra identidad en Cristo, entonces vamos a estar confundidos como la gente del mundo y no es que vamos a estar confundidos, sino que ya hay mucha gente en la iglesia que en realidad no saben qué son. Y necesitamos trabajar esa parte de la identidad. La crisis de los valores está en todas las instituciones. De hecho, llaman a los pastores, llaman a los maestros, a los cristianos para poder dar charlas de valores y todo eso, porque hay una crisis de valores en todas las instituciones públicas y privadas. Pero entonces, imagínense, muchas veces la iglesia también tiene crisis de valores. Entonces, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a ayudar al mundo en ese sentido? Pero si trabajamos con el discipulado, entonces vamos a trabajar los valores espirituales. Igual hay una crisis de compromiso. La gente no quiere comprometerse. La gente no quiere responsabilidades. Pero cuando nosotros trabajamos el llamado, entonces, el entender el llamado de Dios, eso va a generar una respuesta positiva al compromiso con Dios, con la iglesia, con la gran comisión y todo eso. Entonces, si nosotros hacemos una obra completa, eso va a ayudar a prevenir esas crisis en la iglesia del Señor y vamos a poder ayudar al mismo mundo entero con la identidad, los valores y el compromiso. Ok, esta es la clase número 7. ¿Tienen alguna pregunta o algo que añadir, que complementar? Pueden hacer. Es su tiempo. Si están ahí, ¿verdad? No se fueron, no me dejaron solo. Denle pues, mire que no vamos a hacer minutos de silencio porque nadie se murió. Se les fue el internet, no hay nadie. Si están ahí. Amén, pastor. Ah, sí, gracias a Dios que están ahí, hermano. Bueno, ¿qué van a decir? ¿Qué van a complementar, preguntar, decir? ¿Les parece bien? ¿Están dispuestos a hacer una obra completa? ¿O van a dejar las cosas a medias como siempre lo hemos hecho?
¿Qué vamos a hacer? Amén, pastor. Bueno, caso de mi familia y mi persona, estamos dispuestos a hacer una obra completa, llevar una obra completa, a tener el discernimiento de nuestro Señor y buscar cada día de mejorar cada aspecto de nuestras vidas. Amén, amén. Qué bueno. Me agrada eso. ¿Qué más? Bueno, pastor, y yo también opino de que en ese sentido es verdad, a veces tenemos eso, pues, de que no terminamos de disipular a las personas, sino que, y tenemos que agarrar eso como un impulso, pues, porque si la gente, nosotros la tenemos que preparar para que lleve bien el mensaje a las demás personas, hay que terminar lo que uno comienza, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hacer el sacrificio, porque esto es hacer sacrificios y por el tiempo y todo ese tipo de cosas, pero yo veo que uno programándose y llevando bien el mensaje a ese discípulo, podemos seguir creciendo, pues, para ganar más almas. Claro. Amén. Imagínense que yo los hubiera dejado en la lección 2, en la lección uno. Seguimos. ¿Quién más quiere participar? Pastor, disculpe, yo también quiero acotar algo, ¿no? No sé si está bien o mal, o sea, en mi punto de vista. Claro, A veces también a las personas que vamos a discipular debemos, debemos como quien dice, llevarlo más cada día, ayudarlo, estar pendiente de ellos en cada una de sus áreas, para que esas personas se sientan compenetrados con nosotros. claro. Sí, eso es importante lo que dice Eric, porque este, hay dos maneras de entender la obra completa. Una es que nosotros, por ejemplo, tenemos 5 procesos en el que tenemos que acompañar al discípulo en su crecimiento. Pero también hacer una obra completa tiene otra connotación que es que no se limite el discipulado solamente a enseñar clases, a enseñar lecciones, que va mucho más allá de enseñar las lecciones. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos limitados a ver las clases, solamente las clases, con la excepción que en nuestro tiempo privado podamos orar en el sentido por ustedes en esa parte. Pero estando las personas, o sea, nuestros discípulos a quienes nosotros vamos a dedicar, tenemos que entender que va mucho más allá, hacer una obra completa va mucho más allá de dar la lección. Debe ser como enseñamos en la lección número 2, entregar nuestra vida por los discípulos, como la madre, como el padre, como el hermano. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Pasamos a la lección número, la última lección. Pastor, Bien. disculpe, pastor, Sí, señor. una pregunta. Ujú. A veces fallamos eso en el proceso de discipulado y cuando lo queremos retomar nos vemos que tenemos diferentes niveles y la iglesia es pequeña, entonces no hallamos cómo volver a tomar el control para por lo menos que sea hay 2 o 3 discipuladores y resulta ser que tenemos 5 personas o 6, pero de diferentes niveles, pues que está uno, como decía, identidad en Cristo, otro puede pasar a valores espirituales, pero ¿cómo hacemos porque somos pocos? Para darle un resumen hacia todos o agarrarlos en grupo, pero la cuestión es que hay diferentes niveles. Bueno, uno puede trabajar, por ejemplo, uno puede trabajar para nivelar la gente, que todos terminen formando un carácter cristocéntrico. Porque a veces uno puede, mi identidad en Cristo, uno puede hacerlo de manera personal, formando un carácter cristocéntrico, puede hacerlo de manera personal y en grupo,
formando un carácter cristocéntrico, puede hacerlo de manera personal y en grupos. Pero entonces uno puede nivelarlos a formar un carácter cristocéntrico y luego puede unificarlos a todos para darles entendiendo el llamado de Dios. Esa es una forma que uno puede usar. Ok, pastor, muchas gracias. Ok, entonces vamos a entrar a la última lección, que es la lección número 8, que establezca un plan para discipular. Voy a presentar también las diapositivas que están de esa. Establezca un plan para discipular. Establezca un plan para discipular. Aquí es muy importante, bueno, yo creo que aquí no hay, si hay más diapositivas. Ah, no, hay más diapositivas. Establezca un plan para discipular. Voy a quitarlo. Ya sabemos que ese es el tema. Establezca un plan para discipular. Lo primero que hay que hacer es seguir la visión de Dios. Entender que esto de discipular es una visión de Dios. Ustedes recuerdan que Jesús un día lloró porque vio a Jerusalén y la vio como oveja desamparada, vio a las multitudes como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Bueno, él tuvo esa visión, él vio a las multitudes y las vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Pero entonces, ¿qué hizo Jesús? Se puso a llorar en un rincón porque vio a las ovejas desamparadas que no tenían pastor. No, entonces, esa fue la visión que él hizo. Entonces, para responder a esa visión, entonces él llamó a los discípulos, estableció un grupo de 12 y esos 12 iban a multiplicarse. En otras palabras, Jesús vio las multitudes que no tenían pastor, entonces él llamó hombres para formarlos, para que fueran esos pastores que iban a atender las multitudes. Y 12 que se iban a multiplicar y multiplicar, y cada persona que se multiplicaba, cada discípulo que se multiplicaba, iba a ser un pastor o iba a pastorear las ovejas desamparadas. Bueno, yo una vez dije así, yo dije, un día cuando Jesús estaba en el mundo, Jesús lloró porque vio a las ovejas desamparadas que no tenían pastor. Entonces yo dije, hoy el Señor tiene otra razón para llorar, porque Jesús es el buen pastor. Entonces Jesús, usted sabe que Jesús como el pastor, él vio toda la gente como potenciales ovejas, porque ese es como por ejemplo, el peluquero anda viéndole la cabeza a la gente, cómo tiene la cabeza, qué corte le queda bueno. El comerciante anda viéndole la cartera a la gente. Si este tiene recursos, si puede ser un buen cliente, ¿verdad? Pero el pastor, entonces, ve la gente como potenciales ovejas. Y Jesús vio a la gente como potenciales ovejas. Pero Jesús, ahora él es el príncipe de los pastores. Entonces, ¿cómo ve Jesús la iglesia? Cuando Jesús ve la iglesia, él ve la iglesia como potenciales pastores. Entonces Jesús lloró porque él viendo a las multitudes como potenciales ovejas, las vio que no tenían pastor. Pero entonces él ahora mira a la iglesia y ve la iglesia como potenciales pastores. Y entonces el motivo para llorar es que ve muchos pastores que no tienen ovejas. Es decir,
muchas personas, muchos discípulos que no están discipulando a nadie. Entonces, la visión de Dios al establecer la iglesia es que ¿quién va a atender a las multitudes que no tienen pastor? La va a atender es la iglesia. Entonces, cada persona debe cumplir una función pastoral. Esos son, a veces uno se cohíbe de usar algunos términos este, para no crear confusión dentro de las personas. Pero cuando así como hemos dicho que todas las personas son llamadas a ser evangelizadores, a ser siervos, a ser maestros, a ser misioneros, también todos son llamados a ser pastores. Y no, posiblemente usted no va a verlo como pastores así de tiempo completo, pero todos estamos llamados en la iglesia a cumplir una función pastoral. Entonces la gente a veces se resiste a esa idea, pero esa es la realidad. Todos somos llamados a cumplir una función pastoral. Y cuando el Señor ve la iglesia, el Señor la ve como esos pastores que van a atender las multitudes que no tienen pastor, o esos discípulos que van a pastorear a la gente. Entonces, de repente nosotros hemos hecho demasiado el énfasis en que el pastor y la oveja, ¿verdad? Algunos hasta dicen, bueno, que el pastor no pare ovejas, las ovejas son dichos tradicionales, el pastor no pare ovejas, las ovejas son las que paren ovejas. Pero entonces eso limita al pastor de evangelizar, de discipular, porque el pastor entonces ahora es solamente en un sentido gerencial. Pero yo soy pastor y yo no he dejado de parir ovejas, porque yo tengo personas que evangelizo, que disipulo y todo lo demás. Y no me he metido en la cabeza que mi papel es simplemente gerencial y que yo tengo que llevar las ovejas y preparar las ovejas porque las ovejas son las que paren ovejas. Entonces, muchas veces hemos pensado de esa manera y hacemos ese tipo de limitaciones. Pero, por ejemplo, cuando usted va y busca una oveja perdida, esa es una función pastoral. Cuando usted va y consuela a alguna persona, visita a alguna persona, la consuela y todo eso, como vendar a la que está herida y todo eso, esa es una función pastoral. Cuando usted va y usted está discipulando a alguien, está enseñándole la palabra de Dios y todo eso, usted le está alimentando espiritualmente. Esa es una función pastoral. Entonces, si usted se da cuenta, entonces usted no es el pastor, usted no es la pastora, pero evangelizar es una función pastoral. Traer la gente a la iglesia es una función pastoral. Cuidar de la gente es una función pastoral. Consolar a la gente es una función pastoral. Enseñar o alimentar a la gente es una función pastoral. Entonces, ¿quién está haciendo eso? Eso lo están haciendo. ¿Quiénes hacen eso en la iglesia? Eso lo hacen la mayoría de los hermanos. Entonces, la gente está cumpliendo una función pastoral. ¿Ve? Entonces, claro, no se vayan a levantar en contra de los pastores, aquí hay algunos pastores, no vayan a pensar mal la cosa, no se vayan a levantar en contra de los pastores ni nada, pero tienen que entender, ¿verdad? Que la visión de Dios es que la iglesia está llamada para atender a las multitudes que no tienen pastor. La iglesia pastorea al mundo que está sin fe, sin Dios, sin esperanza, que los va, los rescata del mundo a través de la evangelización y luego los alimenta, los cuida, los consuela, luego los guía y todo eso, y eso lo hace la iglesia en pleno. Entonces, nosotros tenemos que seguir la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios? La visión de Dios no es que haya un pastor oficial, un pastor oficiando, un pastor oficial y que los demás de la iglesia estén, nosotros somos ovejas, venimos aquí para que el pastor nos cuide, nos atienda, nos engorde y todo eso y lo otro. ¿Ves?
Entonces, y nos lleve al matadero también. Entonces, no puede ser así. Nosotros tenemos que entender que la visión es que todos nosotros debemos cumplir una función pastoral. ¿Ok? Entonces, siga la visión de Dios. Usted sabe que Pablo, por ejemplo, llegó a Tesalónica, fue siguiendo la visión de Dios. Él iba ya a Asia, tuvo una visión del varón macedonio, dice, pasa Macedonia y ayúdanos. Y entonces él dejó el camino que él iba, dejó el itinerario que él tenía para ir a Asia y entonces hizo el itinerario para ir a Macedonia. Allá llegó a Filipo y después de Filipo fue a Tesalónica. Y al final de su ministerio, él dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Bueno, porque la visión celestial él la recibió en ese momento cuando él iba camino hacia Damasco, la recibió en ese momento cuando él iba a Asia y el Señor lo desvió a Tesalónica, cuando estaba en aquel barco y todo el mundo pensaba que se iba a morir cuando naufragó y el Señor se le apareció y le dijo, habla y no calle porque mucha gente va a ser salvada y no van a morir. Entonces él dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. El discipulado no es la visión del pastor Eleazar, no es la visión del pastor de su iglesia, no es la visión de la convención, de la denominación. El discipulado es la visión de Dios y eso está expresado en Mateo 28:19 y hace discípulo a todas las naciones. En segunda de Timoteo 2:2 cuando dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, tenemos que entender que el discipulado es la visión de Dios. Hay que seguir la visión de Dios. El segundo paso es seleccionar los discípulos. Bueno, nosotros tenemos el ejemplo del Señor, que él oró, pasó toda una noche orando, y él seleccionó los discípulos. Entonces, nosotros también debemos seleccionar los discípulos. Es decir, ¿cuáles son esas personas que nosotros vamos a consolidar en la fe? ¿Cuáles son esas personas que nosotros vamos a preparar para servir al Señor, para ser discipuladores? Entonces, también es importante que nosotros seleccionemos los discípulos. Por eso, en lo que leímos de segunda de Timoteo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar a aquellas personas que nosotros vamos a formar para que sean discípulos fieles del Señor. Orar por los discípulos, eso es muy importante. Usted en todas las cartas de Pablo, usted lo ve, Pablo como el discipulador, orando de día y de noche por todos, haciendo memoria de ellos en las oraciones. Pablo es un gran ejemplo del discipulador que ora por sus discípulos, siempre, continuamente, sin cesar. Enseñar los discípulos. Bueno, este, nosotros no podemos tener discípulos, sin enseñarle, porque la esencia del discipulado y de hacer discípulos es la enseñanza. Cuando usted ve la gran comisión, dice y hacer discípulos, pero entonces, ¿cómo van a ser discípulos? El Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces uno tiene que, si usted va a ser de discipulado, tiene que tener un plan de enseñanza, o sea, ¿qué es lo que va a enseñar? ¿Qué es lo que va a enseñar? Bueno, afortunadamente, si usted va a discipular, aquí lo que nosotros estamos presentando es un plan de enseñanza con estos 5 libros que usted puede usar. Busque un lugar apropiado para reunirse. El discipulado no debe limitarse al templo. Yo sé que hay muchas experiencias buenas, bonitas, interesantes, provechosas, en el templo. Por ejemplo, nosotros fundamos una iglesia en Honduras, en San Pedro Sula, en Puerto Cortés, y es una iglesia que está creciendo de manera increíble. Y el pastor todos los miércoles
es discipulado. O sea, todos los miércoles toda la gente va a la iglesia y cada uno está en diferentes grupos. Uno está recibiendo el primer nivel, el otro está recibiendo formando un carácter cristocéntrico, otro va recibiendo entendiendo el llamado. Y eso tiene muchos años y es un ciclo que se vive en la iglesia desde que la iglesia se comenzó, que ya tiene más de 10 años. Y ellos todos los miércoles enseñan el discipulado. Ahora tienen más de 200 personas, no caben en el templo, están formando nuevas iglesias y todo eso. Y ese es un buen ejemplo de, bueno, está bien, están usando el templo para eso, o sea, lo usan el día miércoles, algunos lo usan el día domingo y todo eso. Pero lo que quiero decir también es que no se limita al discipulado en el templo. Porque el discipulado puede hacerse en el lugar de trabajo donde está la gente, el discipulado puede hacerse en la casa de las personas. Hay muchos lugares donde busque el lugar más apropiado donde usted pueda discipular a la gente, pero no se limite al templo. ¿Ok? Forme grupos de discípulos. Como yo decía, a veces usted puede atender personalmente a alguien con mi identidad, conformando un carácter cristocéntrico. Cuando vayas entendiendo el llamado, esa es una buena oportunidad para formar grupos de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de 10 personas porque ya en esa etapa, cuando usted va a formar discipuladores, es importante formar grupos porque lo que da el ser parte de un grupo, lo que enriquece el ser parte de un grupo, de ver las experiencias de otro, de crecer juntos con otro, es muy importante y especialmente en la preparación para uno servir o para uno ministrar. Entonces, estas ideas son ideas que pueden ayudarnos a establecer un plan para discipular. Siga la visión de Dios, seleccione los discípulos, ore permanentemente, ore por ellos, tenga un plan de enseñanza, busque el lugar apropiado donde lo va a hacer, el día de la semana que usted va a dedicar para ellos y todo eso. Y también entonces forme grupos, organice los grupos que tenga que hacer de discipulado. ¿Ok? Esa es básicamente la lección número 8. Es muy corta, pero es un aspecto práctico. Ok, ¿le gustaría preguntar algo en relación a la lección 8 o aportar algo? Pueden hacerlo. No tiene ninguna pregunta. Están haciendo bien. Buenas noches, pastor. Dios te sigue bendiciendo. Amén. Pastor, yo creo que muchas veces nosotros fallamos porque no tomamos en serio muchas veces el poder llevar las buenas nuevas a otras personas. Claro, esto depende mucho de la formación, de qué tanto yo quiero buscar de Dios, que me va a permitir entonces transmitir eso a otras personas, pues que me lleven a evangelizar a aquel que no lo conoce y crear este tipo de plan como lo mencionó en otras lecciones, que me permita pues, como usted mencionó, en que una iglesia pues tenía todos los miércoles pues la capacitación, mientras uno estaba en otros niveles, en otros niveles de diferentes 1, 2, 3, 4, y de alguna manera estaban en el proceso de enseñanza. Yo creo que falta a veces, muchas veces nos falta disciplina, nos hace falta seriedad, como muchas veces también mencionó en otras lecciones, ¿no? Cuando buscamos de Dios, a veces no lo buscamos como con sinceridad, ¿no? El escudriñar la palabra, el poder decir, mira,
yo voy a ser un hombre de oración, voy a ser un hombre de estudio de la palabra. Muchas veces dejamos que el día a día y el transcurrir de cada una de nuestras vidas, dejamos que eso pase y pase y pase, entonces muchas veces no nos enfatizamos en realmente lo que Dios quiere, pues que busquemos primeramente su reino y bueno, lo demás será añadido. Ok, qué bueno. Gracias, hermano, por tu participación. Hay que tomar más en serio, más con mayor disciplina y compromiso lo que tenemos que hacer del discipulado. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, Buenas noches, pastor, pastor. ah, Yo creo que el hermano Manuel dijo primero las damas, hermana, entonces puede hacerlo usted y después lo hace él. Ok, buenas noches, pastor. Bueno, yo creo que mientras más disciplina tengamos, o sea, creo que vamos a ganar más almas para Dios, pues. O sea, es mi punto de vista que mientras estemos más enfocados en las personas que nosotros discipulemos, porque no es nada más llevar la palabra y dejar al aire a cada uno, pues. Pienso yo de esa manera, porque hay hermanos que tienen dificultades en sus hogares y muchas veces no se visitan, no se está pendiente de ellos, pues, y eso también, no todos tenemos como que esa fuerza de voluntad de buscar a Dios, aunque estemos este, en lo peor, pues, como se dice. Entonces, muchas veces necesitamos como ese empujoncito de que mi hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Mi hermano, ¿qué le está pasando? ¿Me entiende? Y muchas veces evadimos eso y es lo que hace también muchas veces que los hermanos se alejen, pues, de la congregación, pues. Sí. Eso era lo que quería contar. Eso es importante. Y mire, yo quiero animarle a que ustedes, porque cuando uno disipula, uno sigue creciendo y, y qué bonito ver a la gente crecer espiritualmente. Mire, ayer me escribió el fundador del seminario MINS y el doctor Cornelio Hegeman. Y él me dice, Eleazar, estoy admirado cómo estoy dedicado, él está dedicado al trabajo de las cárceles. Tienen más de 30 cárceles en Estados Unidos donde están trabajando, tanto con la gente de habla inglesa como con la gente de habla hispana. Y entonces me dice, estoy asombrado cómo la gente está creciendo espiritualmente, porque las cárceles allá es muy diferente a las cárceles aquí. Y entonces me dice, de las 26 cárceles donde estamos, donde tenemos programas, tenemos 12 cárceles y tenemos 80 estudiantes que están estudiando los 5 libros de discipulado y cómo están creciendo espiritualmente. Y entonces, si nosotros, y esas son cárceles en Estados Unidos, si nosotros lo hacemos en la iglesia, ¿verdad? Eso va a traer un gran crecimiento espiritual en la vida de la iglesia y va a revitalizar realmente la iglesia en ese sentido. Emanuel, puedes hacerlo. gracias, hermano pastor. Mire, ve, bueno, yo más o menos iba a comentar lo que comentó la hermana, pues que en realidad cuando uno va a discipular, bueno, primero sería mejor ir a su casa, pues, yo digo a su terreno, pues, porque ahí uno ve sus necesidades, todas las cosas que ellos están pasando y entonces ya uno a través de eso, uno va trabajando en ese sentido, pues, porque, claro, después que vayamos pasando de libro, de nivel y esas cuestiones, ya uno vería que si él puede venir para mi casa, pero en realidad lo primero que yo veo, ¿no? No sé qué piensa usted, que lo mejor sería ir a visitarlo a su casa, pues, para conocer su entorno y cómo están. Sí, la recomendación que nosotros damos con alguna excepción, porque siempre hay excepciones, ¿verdad? Es que en la parte de consolidación
lo mejor es hacerlo en la casa de las personas, cuando eso es posible. Cuando no es posible, uno busca otra manera, ¿ya? Pero se puede hacer. ¿Está bien? Bueno, entonces terminamos el libro, prepárese para discipular. Tenemos algunos problemas en la plataforma desde hace 2 días, no lo han podido resolver. Están todavía en eso, ya recuperaron toda la data, pero bueno, están trabajando en eso. Esperamos que entre hoy y mañana resuelvan la situación. Por eso no hemos podido entrar a la plataforma de Moodle. Bueno, voy a iniciar hoy el libro número 5 que se llama Discipulación. Este es el libro número 5, el último libro en este proceso básico de el discipulado. Formando discipulación es formando discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Entonces, discipulación es una estrategia, ¿verdad? Para ayudar a crear un movimiento de discipulado en la iglesia local, porque debemos partir por la iglesia local. Si hay un movimiento de discipulado en la iglesia local, se va a desarrollar un movimiento de discipulado en la región, en el país y mucho más allá, ¿ok? Entonces, discipulación es una estrategia, es un ministerio que el Señor nos ha permitido desarrollar para poder ayudar, ayudar en eso, ayudar a crear un movimiento de discipulado en nuestro país y en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, este libro tiene 8 lecciones. La primera lección se llama Formando una nueva generación de discípulos fieles, formando una nueva generación de discípulos fieles. Usted sabe que, ¿cuál es el concepto básico, el concepto más común del discipulado? La meta del discipulado. El concepto más común es llevar a las personas hasta su madurez espiritual, hasta la madurez en Cristo, ¿verdad? Y nosotros hemos querido cambiar hemos querido cambiar el enfoque de la madurez en Cristo. No tanto porque yo sea contrario a Maduro como presidente de Venezuela, sino por las implicaciones de lo que es madurez, ¿verdad? Porque, ¿qué es un creyente maduro? Pues para la gente, un creyente maduro es el que tiene 30 y 40 años en la iglesia y nunca se ha descarriado. Pero entonces nosotros tenemos personas en la iglesia que tienen 40, 50 años, los consideramos creyentes maduros, pero no están discipulando. Entonces, nosotros no queremos formar creyentes maduros. El enfoque que nosotros queremos desarrollar es formar discípulos fieles al gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Usted puede activar el micrófono y responder. ¿Cuál es el gran mandamiento? A ver, uno que responda. ¿Cuál es el gran mandamiento? Uno va a responder por todo. A ver, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu Ah, corazón, con todo qué tu bueno, pensamiento. representó bien a todo el grupo. Porque muchas veces cuando hacemos esa pregunta la gente dice hacer discípulo. Y ese no es el gran mandamiento. El gran mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y en la gran Amar a Dios y amar al comisión, prójimo. ajá, y la gran comisión es ir y hacer discípulos. Entonces, tenemos que trabajar las dos cosas, o sea, formar discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Entonces, pero formar discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. A mí por ejemplo, ¿cuál es la palabra que que va a sonar en el cielo? No es la palabra madurez, es la palabra fiel. Cuando dice el Señor va a decir,
vení, buen siervo, con madurez, no va a decir, ven, ven, buen siervo, fiel, ¿verdad? Entonces, sé fiel hasta la muerte. Bueno, entonces la idea que nosotros queremos es formar discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. ¿Cómo se forman discípulos fieles? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de discípulos fieles en el Antiguo Testamento y ejemplos de discípulos fieles en el Nuevo Testamento. Voy a presentarle la diapositiva de esto. Discípulos fieles. Discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Ok, ahí está. Discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Vamos a ver algunos ejemplos de discípulos fieles, ¿verdad? El primero que vamos a ver es Abraham, un discípulo fiel en la vida familiar. Ahí tenemos el texto bíblico. Por razón del tiempo, voy a leerlo. Ustedes mismos pueden verlo ahí y dar alguna explicación. Dice, Abraham, un discípulo fiel en su vida familiar. En Génesis capítulo 18-19 dice así, Dios dijo esto de él, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es un texto muy interesante y es un texto que habla de la confianza de Dios hacia Abraham. Cuando los varones que visitaron a Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, entonces Dios dijo, voy a hacer esto sin comunicarle a mi amigo Abraham y dijo estas palabras. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de decir que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Y eso muestra la confianza de Dios hacia nosotros, la confianza de Dios hacia nosotros. Entonces, necesitamos formar discípulos fieles en la vida familiar, hombres y mujeres en las que Dios pueda confiar que ellos van a guiar a sus hijos, que ellos van a guiar a su familia por el camino del Señor, para que se cumpla todo lo que Dios ha hablado acerca de él. Imagínense, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, entonces él sabía que ese hijo de la promesa era Isaac. Un día Dios le dijo que sacrificara a Isaac y todo eso. Y entonces él sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir en Isaac. Entonces él tenía esa responsabilidad de ser un fiel padre para Isaac, de ser fiel en la vida familiar, para que se cumpliera todo lo que Dios había establecido hacia Isaac. Y eso es muy importante. Nosotros, un ejemplo, yo tengo tres hijos, ¿verdad? Carely, Mari, Eleazar y ellos ya son jóvenes, ellos son parte del ministerio, están sirviendo al Señor y todo eso. Entonces, yo sé que Dios tiene un plan, un propósito, para la vida de ellos. No lo sé desde ahora, lo he sabido desde siempre, ¿ve? Entonces, eso me ha hecho, sentirme responsable de darle el mejor ejemplo, de enseñarle, de guiarle, para que se cumpla lo que Dios ha establecido en la vida de ellos, en ellos y a través de ellos. Entonces nosotros necesitamos formar discípulos fieles en la vida familiar, hombres y mujeres que realmente conduzcan y guíen su familia en el camino del Señor. Y usted sabe que esto nos puede ayudar a entender
que el discipulado, ¿quiénes deben ser nuestros primeros discípulos? Nuestros primeros discípulos deben ser en el caso de los esposos, nuestras esposas y nuestros hijos. Algunas esposas, los primeros discípulos deben ser su esposo y sus hijos, su familia. Necesitamos formar discípulos fieles en la vida familiar. Seguimos con mm, Moisés, el discípulo fiel en toda la casa de Dios. Necesitamos discípulos fieles en la iglesia del Señor. Número capítulo 12:7. Eso fue lo que Dios dijo de Moisés. No así como mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces Moisés fue un discípulo fiel en toda la casa del Señor, en todos los asuntos de la iglesia, en todos los asuntos de la obra de Dios. Entonces, como decir, empezamos con Abraham como discípulo fiel en toda su casa, pero ahora Moisés es una persona reconocida por Dios como un discípulo fiel en toda la casa de él, en toda la casa de Dios. Entonces necesitamos formar discípulos fieles en toda la casa de Dios, en la iglesia y en todo lo que concierne a la iglesia del Señor, como lo fue Moisés. Seguimos con Samuel, el discípulo fiel en su carácter y sus obras. Ahí, primera de Samuel 12:3 al 5. Dice que él expuso su vida y sus obras delante del pueblo, y nadie pudo redarguirle de ningún pecado. Él cuando se despidió del pueblo en su ministerio, él reunió a todo el pueblo y le dijo, bueno, yo quiero que se levante aquí alguien a quien yo haya tomado algo de él, alguien a que yo le haya ofendido, le haya hecho algún daño y todo eso. Y él se puso a prueba delante de todo el país. Y nadie pudo decir nada en contra de Samuel. Entonces Samuel fue un discípulo fiel en su carácter y en sus obras. Dígame usted y yo que hemos leído el registro bíblico de Samuel. Samuel era pecador igual que todos nosotros. Pero ¿usted ve en el registro bíblico alguna falla, algún pecado en la vida de Samuel? ¿Se registra algún pecado en la vida de Samuel? El único que uno le podría decir, no como un pecado, sino que un día el Señor tuvo que reprenderle no tanto por su pecado, sino porque él seguía orando por Saúl. Y el Señor le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir orando y llorando por Saúl si ya yo lo he desechado? ¿Verdad? Pero Samuel fue un discípulo fiel en su carácter y en sus obras. Y necesitamos formar y ser discípulos fieles así como Samuel. También tenemos a Daniel, que Daniel fue un discípulo fiel en la oración. El desafío de el rey era que en 30 días cualquier rey de Babilonia, en un país que no era el de él, cualquiera que orara a cualquier dios que no fuera el rey de Babilonia iba a ser echado en el foso de los leones. Y esa era una muerte inminente. Entonces, pero Daniel 6:10, alguien podría leernos allí porque ese no está aquí escrito. ¿Quién nos lee Daniel 6:10? ¿Alguien nos ayuda a leer Daniel 6:10? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjense, Daniel no se escondió. Daniel, aunque había el decreto, él, como todos los días hacía, iba a su casa y tenía 3 periodos de oración diaria, abriendo las ventanas de su casa dirigida hacia Jerusalén. Entonces Daniel, y como no fue escondido, fue visto,
Fue acusado, fue echado en el foso de los leones, pero Dios lo libró del foso del león. Pero Daniel fue un discípulo fiel en la oración. Y necesitamos formar discípulos fieles en la oración, que consideremos hasta un pecado no orar, porque hay un texto bíblico que dice, ¿cómo voy a pecar yo no orando por ustedes? ¿Ves? Entonces hay que formar discípulos fieles en la oración. Otro ejemplo es Eliseo, aunque aquí me salté el número, ahí dice el 6. Bueno, después veo cómo corrí. Pero otro ejemplo es Eliseo. Eliseo es un discípulo fiel en responder al llamado de Dios de una manera ejemplar. Cuando Elías lo encontró, él estaba arando los bueyes, 12 yuntas de bueyes, y él tenía la última en las tierras, quizás las tierras de su padre. Entonces Elías echó su manto sobre él y él respondió inmediatamente a Elías. Le dijo, déjame, que me despida de mi padre y de mi madre y te seguiré, Señor. Elías le dijo, ve, ¿qué te he hecho yo? Pero fíjese lo que hizo Eliseo. Eliseo fue, tomó los dos bueyes que le pertenecían, los mató, el arado llegó y lo convirtió en leña, asó los bueyes, le dio de comer a su familia, le dio de comer al pueblo, y de esa manera él se despidió de una manera definitiva, completa, de su vida pasada, y fue tras Elías y le servía para cumplir el llamamiento, el ministerio que Dios le había encomendado. Entonces necesitamos formar discípulos fieles al llamado de Dios, que respondan de una forma definitiva a dejar el pecado, que respondan de una forma definitiva a responder o a cumplir o a ir a donde Dios quiera, a lo que Dios quiera que tengan que hacer. Eliseo no dejó, no guardó los dos bueyes, por si acaso fracasaba en su ministerio con Elías, él iba a regresar otra vez a su tierra para arar los bueyes. No, él cerró la página completa para abrir una nueva página en su vida. Ese es un gran ejemplo de llamamiento y necesitamos entonces formar discípulos fieles que respondan al llamamiento como Eliseo. Bueno, esos son, aquí hay 6, pero hay otros, no están en las diapositivas, pero está David, el discípulo fiel en la adoración, que se deleitaba en adorar a Dios. Ah, el Salmo número 92 dice, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmo a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Entonces David era un discípulo fiel en la adoración, con sus instrumentos, con sus cantos, con sus salmos que compuso, que escribió, y era el gran cantor de Israel. Entonces necesitamos formar discípulos fieles en la adoración, en la alabanza, que sean hombres y mujeres, como dice, que frutos de labios que confiesen tu nombre. Y está José, un discípulo fiel en la mayordomía, en la finanza, que todo lo que él administraba, en todo lugar donde él era puesto como administrador, todo prosperaba, porque él era un hombre fiel en la administración, en la mayordomía. El mismo Egipto llegó a ser el tiempo, la época de oro para Egipto, el país más rico y todo eso, porque tenía a José como administrador. Entonces nosotros necesitamos ser discípulos fieles como José, no esos discípulos que todo lo que tocamos lo dañamos, lo destruimos, sino más bien que por nuestra fiel administración tengamos la bendición de Dios y seamos prosperados en todo lo que nosotros emprendamos. Entonces, esos son ejemplos de discípulos fieles en el Antiguo Testamento. Necesitamos formar discípulos así. En el Nuevo Testamento
Tenemos discípulos fieles como Pedro. Pedro que siempre fue adelante y esforzado y valiente para cumplir la gran comisión. Y usted sabe que Pedro no era, de repente no era la persona más preparada, así como decir, comparándolo así como con Pablo, ¿no? Pero Pedro, él asumió la responsabilidad, el protagonismo que Dios le dio, la responsabilidad que Dios le dio, y él con todo el valor, entonces él guió a los discípulos en la predicación de la palabra de Dios después de la muerte, después de la resurrección de Jesucristo y cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios. Entonces necesitamos ser discípulos fieles como Pedro, que siempre van adelante, que no son los que se quedan atrás de último, no son los que tienen que rogarle para que hagan las cosas, no, son esos que siempre van adelante, que están dispuestos, que tienen el valor para enfrentar los desafíos de la vida y para cumplir lo que Dios les ha mandado hacer. Necesitamos discípulos fieles, conformar discípulos fieles como Juan, el apóstol del amor. Dice, amó al Señor y a la iglesia con todo su corazón y nos enseña sobre el amor en su evangelio, en sus cartas. Pero imagínense ustedes, este Juan, no era tan amoroso cuando estaba con su hermano Jacobo. Esos fueron los dos que cuando al Señor los mandó a alguien a, mm, a buscar un lugar para una reunión y la gente se negó, dijeron, Señor, ¿quiere que oremos como Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma? Entonces ahí el Señor le dijo, ustedes están locos, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y Juan aprendió eso. Y él aprendió que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y la manera de salvarlas es amando a la gente, así como Cristo nos amó y así como Cristo lo amó. Entonces necesitamos ser discípulos fieles como Juan, el discípulos llenos de amor. Necesitamos formar discípulos fieles como Pablo, discípulos fieles que tengan el mayor alcance posible en la evangelización, en el discipulado, en la plantación de iglesia. Pablo fue un hombre que se desgastó completo. Él dijo, yo estoy dispuesto a gastar de lo mío y yo mismo me gastaré para ganar a otros. Entonces necesitamos hombres y mujeres que tengan esa visión y ese compromiso de Pablo de gastar su vida, su tiempo, de tener el mayor alcance posible del evangelio a la gente, a las personas. Necesitamos esos discípulos con esa visión misionera y que estén dispuestos a viajar por todo el mundo y a llevar el evangelio de poder, de vida y verdad a toda la gente. Necesitamos formar discípulos fieles como Timoteo, discípulo fiel de principio a fin, discípulo fiel de buen testimonio, desde joven, cuando Pablo lo tomó, cuando todo el mundo hablaba acerca de él, hasta anciano. Según la tradición dice que él murió en Éfeso. En Éfeso un día vio una gente haciendo una procesión a sus ídolos y llegó y le dijo, se levantó y le dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a andar detrás de los ídolos? Y la gente se levantó contra él, lo golpeó con palos, con patadas, lo hirió y después de unos días, de unos meses, él murió a causa de esa golpiza que recibió. Pero desde el principio hasta el final, siendo un anciano, cumpliendo el ministerio, nunca se desvió en hacer todo. Niño, joven, adulto, anciano, permaneció formando discípulos fieles que enseñaran a otros. Necesitamos discípulos fieles como Esteban, que predicó el evangelio con fervor ante los fariseos, que la gente decía que no podían resistir
asistir a la sabiduría de Esteban, al poder de Esteban, que su rostro resplandecía como la de un ángel, que tenía ese fervor, esa pasión para predicar el evangelio del Señor y aún hasta morir por causa del Señor. Pero tenía fervor, pasión, compromiso, fidelidad. Predicó el evangelio con toda su fuerza, lleno de pasión, valor y sabiduría. Necesitamos formar discípulos fieles como Esteban. También necesitamos formar discípulos fieles como Felipe. Felipe, el hombre que evangelizaba con gozo, el que llevó el ángel del Señor lo llevó allá donde estaba el etíope, el eunuco, y entonces se acercó a su carro y le predicó el evangelio, y después que lo bautizó, el Señor lo arrebató y siguió su camino con gozo. Dice la Biblia, con gozo evangelizó a los samaritanos, con gozo evangelizaba donde había mucha gente, con gozo evangelizaba ahí en el desierto donde había una sola persona, pero era el evangelista con gozo. Evangelizó con gozo al Felipe, a los samaritanos y a todas las personas en todo lugar donde Dios lo llevaba. Necesitamos formar discípulos fieles como Bernabé, el discípulo bueno para todo lo bueno, el discípulo comprometido, el discípulo que se entregaba completamente al Señor, el discípulo 100% comprometido, el discípulo que era el primer voluntario. Cuando la gente necesitó dinero para financiar la obra de Dios, el primero que vendió todas sus propiedades y lo puso a los pies de los apóstoles fue Bernabé. Allí fue donde fue conocido. Cuando la iglesia de Jerusalén se extendió para predicar el evangelio a los gentiles, a formar la primera iglesia de gentiles que fue en Antioquía. ¿A quién mandó la iglesia? Mandó a Bernabé. Era el que primero estaba dispuesto, pero no solamente dispuesto, era el que que él se preparó para hacer todo lo que Dios quería que él hiciera en su vida. Era el hombre comprometido. Bernabé fue tan importante. Ese fue el que llevó a Pablo y tuvo que meter las manos en el fuego por Pablo y presentarlo delante de los discípulos. Bernabé fue el que encaminó a Pablo al ministerio. Bernabé es un hombre, esos discípulos fieles, comprometidos, esos discípulos que queremos clonar en la iglesia, que queremos tener muchos como ellos, porque son siempre dispuestos, disponibles, preparados para toda buena obra. Ese era Bernabé. Entonces tenemos 7 ejemplos, no son los únicos, pero tenemos 7 ejemplos en el Antiguo Testamento de discípulos fieles, 7 ejemplos en el Nuevo Testamento de discípulos fieles. Y si usted ve, por ejemplo, lo de Moisés, en Moisés, dice que fue un siervo fiel. Cámbiele siervo por discípulo. Discípulo fiel en toda la casa de Dios. ¿Qué fue lo que le mandó Pablo a Timoteo? Que formara ¿qué? Hombres fieles. Cambie hombre por discípulo. Son discípulos fieles. Entonces nosotros somos llamados a formar discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Tenemos esa referencia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Usted mismo puede ver, busque unos 3 o 5 que no están ahí y piense en ellos como discípulos fieles, tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Haga su propia lista de ellos. ¿Cómo vamos a formar discípulos fieles? ¿Cómo formamos discípulos fieles? Bueno, ya usted tiene 5 procesos. Formamos discípulos fieles. Mire los 5 procesos. Yo le iba a mostrar las diapositivas. Ajá. Mire los 5, ¿cuáles son los procesos? ¿Verdad? La identidad, trabaje la identidad, trabaje el carácter, el compromiso o el llamado, la capacitación, la visión discipular y el mentoreo, la práctica, la aplicación y el mentoreo. Entonces, esos son procesos para formar discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. ¿Cuáles son? Bueno, ahí usted ve la fase, consolidar los discípulos con mi identidad en Cristo y formando un carácter cristocéntrico. Multiplicar los discípulos con entendiendo el llamado, prepárese para discipular y discipulación. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son las prácticas para formar discípulos
fieles. Mire, usted ve este ciclo. Este ciclo empieza aquí. Contacte inconversos, ¿verdad? Evangelice los contactos. Ah, disipule los creyentes. No todos los contactos evangel. Primero, contactamos inconversos. No todos los contactos acceden a la evangelización, pero vamos a evangelizar los contactos. No todos los contactos van a recibir a Cristo, pero algunos van a recibir a Cristo y van a ser creyentes, van a creer. Entonces, disipule los creyentes. No todos los creyentes se van a convertir en discipuladores, pero entonces multiplique los discípulos. No todos los discípulos se van a convertir en mentores, pero entonces este es el ciclo. Contacte inconverso, evangelice contacto, discipule creyente, multiplique discípulos, mentoree discipuladores. Fíjese, aquí está un inconverso. En su fase final, ya aquí es un mentor, ¿verdad? Y ese debe ser nuestra meta. Formar discípulos fieles al gran mandamiento de gran comisión es llevarlo por todo este proceso hasta que eso se conviertan en un mentor. Y un mentor es un discipulador de discipuladores. Es un discipulador de discipuladores. ¿Ok? Entonces, fíjese la ruta de crecimiento: inconverso, contacto, creyente, discípulo, discipulador y mentor. Entonces, esa es la clase número 1 del libro 5, formando discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. ¿Tienen preguntas, algo que añadir? Pueden hacerlo. Con eso terminamos hoy. Entonces, este, puede añadir algo, preguntar algo, expresar algo. Dele. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Amén. Bueno, pastor, no, quiero hacer el comentario de que es impresionante cuando comenzamos a desarrollar todas estas clases, lo que involucra un discipulado y la gran responsabilidad y todo lo que conlleva el formar y el ser discípulo. Una responsabilidad grande que el Señor nos entregó. Y al ver la vida de todos estos siervos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, vemos que realmente dieron su vida por amor a- al, al Señor primeramente y por amor al prójimo también, pues. Muchas veces ponemos excusas o quizás creemos que nuestras situaciones son prioridad y realmente siempre la prioridad debe ser el discípulo, pues y es algo que tenemos que tomar en consideración y reflexionar y para los que no estamos discipulando, eh, empezar pues a tomar en serio todo el trabajo que conlleva el discipulado como tal y poder formar realmente a través que usted nos ha dejado, pastor, acá, y poder formar a estas personas para que también se vayan multiplicando, pues, porque y de verdad, bueno, le doy gracias a Dios por este material y por su vida y por todas las cosas que hemos aprendido hasta ahora. De verdad que ha sido muy nutritivo en particular para mi vida. Bueno, excelente. Muchas gracias, pastor. Ok, bueno, ustedes mismos se dan cuenta porque al estar todas estas semanas, ustedes se dan cuenta de que el discipulado es mucho más allá de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Amén. Darle gracias a Dios por esta parte del discipulado, este nuevo libro. Algo que yo iba a mencionar en la clase anterior, era sobre esa parte que usted llama de mentoreo, mentor, un mentor. Yo recuerdo que el pastor William reunía pues eh, a un grupo, a un equipo eh, para discipular, pues también nos impartía clases para nosotros poder
también estar preparados para discipular, que allí pues entra esa fase que usted decía pues del mentoreo, pues. Bueno, eso. Sí, señor. Entonces lo que él estaba haciendo era mentorear. Él estaba haciendo, discipulando a los discipuladores. Sí. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. ¿Se oye mi voz? Sí, claro, muy clarita. ¿Cómo está? Es la hermana Ana. Ok, Casi nunca estoy porque siempre nos toca, por decir, a veces los jueves nos toca discipular. ok. Pero esta noche pues no me tocó, pero lo que quería decir que me ha gustado mucho las clases y ya nosotros las estamos poniendo en práctica, porque nosotros tenemos células y a esas personas que están llegando a la célula, nosotros ya le estamos dando, conociendo a Jesucristo, ya lo terminaron y vamos por el primer libro que es Mi identidad en Cristo. Ok, qué bueno. Qué bueno es Sí. y tener sí, porque igual, por ejemplo, nosotros estamos haciendo eso y cada uno de ustedes debe ser un discipulador y deben aplicarlo en su iglesia local y ese es el propósito. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, yo quiero decirles que yo creo que vamos a terminar el próximo jueves, ¿ok? El próximo jueves traten de estar a las 6 de la tarde. Yo voy a usar de las 6 hasta las 9 para darle las 7 lecciones del libro número 5, porque después de esa semana vamos a tener la semana del campamento de pastores, yo no voy a poder estar con ustedes. Y después viene septiembre donde vamos a tener congreso toda la semana y yo voy a estar congreso todo septiembre, todo octubre. Entonces yo voy a dedicar la próxima semana para que terminemos todo este proceso. Ok, entonces véngase preparado el próximo jueves de las 6 de la tarde. Haga café, haga una tortica y todo eso para que podamos compartir. Y bueno, usted la come allá y yo la como aquí y todo eso. Entonces mostramos la tacita. Mire, pastor, aquí estoy con la tacita de café y aquí estoy con la torta y todo eso para que terminemos el próximo. Todas las clases de disciplina. ¿Está bien? Bueno, si alguien más quiere participar, puede hacerlo y pueden activar su cámara para que tomen una buena foto hoy. ¿Está bien? Bueno, pastor, más que participar, quería preguntar, porque no he podido ingresar a la página. Quería saber si todavía está bloqueada o algo. No, la página todavía está bloqueada. Entonces yo les aviso en lo que puedan resolverlo. Es un problema fuerte y están trabajando, ya tienen 2 días en eso. Y Que si hay posibilidad de que usted nos envíe el libro en digital por el WhatsApp para descargarlo e irlo estudiando, pues, porque el sí, libro sí, 5 no lo tenemos todavía. sí, yo puedo enviárselo ahorita al terminar, no hay ningún problema. Ah, ok, gracias. Yo creo que hasta si usted activa la cámara, yo se lo voy enviando mientras usted va activando la cámara. Y después salgo de aquí y tengo otros asuntos. Ya lo envié. Ok. Entonces, ¿alguien más va a colocar la cámara? No. Recuerden que nosotros vamos a tener congresos en todo el país. Bueno, todavía hay tensión en el país, pero no hemos suspendido los congresos. Como muchos de ustedes son del estado Bolívar, nosotros vamos a tener congreso de discipulación allá en la iglesia central de San Félix con Ita. Y entonces ahí vamos a tener la entrega de los certificados. Yo voy a llevarles los certificados
para que en el Congreso ustedes van a recibir su certificado de discipulación por haber cumplido los 5 libros. ¿Ok? Entonces, prepárense para eso, oren por los congresos, para que podamos hacer todo lo que tenemos previsto en todas las regiones del país. Y entonces, oren todos los días por eso. Ok, entonces voy a tomar la foto. ¿Alguien activa el video? Pastor, una pregunta, y para acá a los lados de Barcelona y eso, Para Puerto La Cruz. Barcelona también lo tenemos previsto hacerlo en la Iglesia Bautista Jesucristo del Camino. Ah, ok, de ahí soy yo. Gracias, pastor. Ahí vamos a hacerlo. ¿Ok? Ay. Vamos a decirle a la 1, a las 2 y a las 3 para que esté mirando a la cámara. A las 2 y a las 3. Listo. ¿Quién nos va a despedir en oración? Vamos a hacer una oración voluntaria. No lo voy a asignar a alguien que quiera cerrar con una oración hoy y ora por los congresos. Amén, Lo voy a pastor. hacer yo, pastor. Ok. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, de aprendizaje. Gracias por la vida de nuestro pastor Eleazar, Señor. Gracias por el tiempo que nos dedica, Señor. Gracias por todo lo aprendido en todo este tiempo y por lo que vamos a seguir aprendiendo. Oh Dios, también te quiero pedir por estos congresos que el pastor va, estas giras que el pastor va a estar haciendo a nivel nacional, Señor, los congresos que va a estar haciendo de discipulación, Señor, oh Dios, Padre, que tú proveas, Señor, todos los recursos que se necesitan, tanto a él, la parte del carro, todo lo que necesita para su carro, la gasolina, Señor, que todo, Dios, tú permites, Señor, oh Dios, que salga bien, Señor, así también para los que estamos distanciados de la zona donde vamos a ver este congreso, que también nos provea, Señor, oh Dios. Padre, ayúdanos cada día a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, que no sea nada más para aprender, sino también, Señor, para ejecutarlo. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermano, Dios los bendiga.